Tomadores de decisión, nos encontramos en un lugar muy especial y con un invitado de lujo, Ricardo Triana, quien es el director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas. Ricardo, bienvenido a Revista C-Level. Gracias, Sebastián, muy complacido de estar con ustedes y de compartir obviamente lo que es el Consejo de Empresas Americanas y lo que representa el Consejo y las empresas afiliadas para el país. Tras bambalinas estábamos conversando sobre la importancia de invertir en el país. Ricardo, quiero empezar por esa pregunta, aunque sea muy general. ¿Por qué invertir en Colombia? Hay varios factores importantísimos. En Latinoamérica, Colombia es el tercer país más poblado, después de Brasil, que es casi un continente para todos nosotros, y de México. Colombia es el país más poblado. Y eso desde el punto de vista de potencial para las empresas es muy importante. Segundo, diría yo, la estabilidad política. Tenemos una democracia de mayoría de edad, una democracia bien formada. La economía, un manejo ortodoxo en la historia. País que nunca ha hecho default de la deuda externa. Un potencial humano, talento humano colombiano que es reconocido por todos nosotros. Tal vez los colombianos no estamos tan orgullosos de eso, pero los extranjeros sí lo ven, sí ven ese potencial inmenso. Nos falta bilingüismo, sí, pero el gobierno viene trabajando en eso y las ciudades, etcétera, y nosotros también pensando mucho a que haya más bilingüismo español-inglés, porque hay muchas oportunidades por esa razón. Eso para resumirle cortico las cosas maravillosas que tiene Colombia. Ricardo, hay muchas personas que tal vez no sepan, digamos, la tradición que tiene Colombia en temas de inversión y por supuesto Estados Unidos como un aliado y por supuesto las empresas americanas que han logrado crear una suerte de relación estable por más de 60 años. ¿Podría contarnos cómo ha sido ese trayecto de algunas empresas americanas en el país? Sí, las relaciones diplomáticas de Colombia y Estados Unidos, ustedes saben, llevan más de 200 años. El CEA 61 años lleva aquí en Colombia. Y estas empresas americanas han ido estableciéndose en el país. Tenemos empresas de más de 100 años. 20 empresas de las 116 llevan más de 70 años en el país. Luego, son empresas que realmente han creído en Colombia y lo que quieren es seguir creyendo y creciendo aquí en el país. Con las cifras que decía yo hace un rato de que generamos casi 500,000 empleos entre directos e indirectos, de los cuales más del 98% son colombianos, el 78% de los presidentes de empresas estadounidenses en Colombia son colombianos, pues esta gente está realmente trabajando para que toda esa inversión que las casas matrices están haciendo a través del mundo se instale aquí. ¿Qué más interesados que ellos, colombianos, en que sus empresas crezcan aquí en el país? Luego, ese es un motivador y como dicen en inglés, un driver para que haya más inversión y para que se fortalezca más esa inversión aquí. Ricardo, cuéntenos, por favor, ¿cómo ha sido el balance de la inversión extranjera directa durante el primer semestre del año 2023? Pues las cifras que nos muestra el Banco de la República son de más de $7.500 millones de inversión en el primer semestre. Ya cuando uno analiza los sectores es cuando uno se preocupa, porque la mayoría es en el sector extractivo, petróleo y minería. Uno quisiera que fueran en sectores que no fueran de esas, digamos, sectores tradicionales, sino que fueran los no tradicionales, que es donde necesitamos desarrollar más a Colombia. Pero el gobierno tiene una política de reindustrialización que compartimos, nos parece muy interesante, que tiene que ir acompañada con mensajes de competitividad del país. Es decir, la reforma laboral que está ahora en el Congreso, la reforma de salud, la reforma pensional, todas tienen que buscar a mejorar siempre
pero siempre buscando que Colombia siga siendo y sea mucho más competitivo que todos los países de la región y del mundo que nos compiten en inversión. Esa es nuestra mayor competencia. La competencia que tienen nuestras empresas americanas, adicionalmente, son los demás filiales de estas empresas en el mundo, porque cada presidente de esta filial, de una filial de, por decir, Baxter, por decir Citibank, por decir, en fin, tantas empresas que hay en el país, la competencia primordial son las demás Baxteres y las demás Cities de todo el mundo, porque cada uno está tratando de jalar y convencer a su casa matriz de que ese país es realmente el mejor para hacerlo. Entonces, esas señales sí hay que trabajar con el gobierno para que sean las señales correctas, para que los proyectos que se aprueben como ley manden esos mensajes a los inversionistas. En ese sentido, junio fue uno de los meses, digamos, donde se juntaron varias variables que permitieron una inversión bastante significativa. A su juicio, tal vez está generando una estabilidad y una proyección de país favorable frente a otros países en la región. Yo quisiera pensar que sí, porque yo soy siempre optimista y siempre me gusta ver el vaso medio lleno. Yo quisiera pensar que sí, pero tenemos que acompañar esas percepciones, tenemos que acompañarlas con hechos. Vuelvo a los temas de las reformas, que salgan bien, que la regulación, que la estabilidad jurídica del país la garanticemos para que estas empresas vean a Colombia con todos los potenciales que mencioné al principio, lo digan, hombre, a eso tenemos que llegar. Nosotros hacemos un esfuerzo grande desde el Consejo de Empresas Americanas junto con la embajada para que lleguen esas empresas al país, pero a veces nos ganan otros países. Todos Centroamérica, eso están todos peleando allá para ver que les llegue la inversión, ¿sí? Entonces, es una tarea dura, pero yo creo que podemos ser. Por eso insisto en que trabajar el sector privado con el gobierno es la mejor clave y la mejor solución para garantizar que eso suceda. Esta semana conocimos la proyección de Ecopetrol al año 2040 y se presentaron diferentes noticias frente a la transición que debe tener el país en materia energética. Esta variable de hacer una transformación energética del país a mediano y largo plazo está llamando la atención de las empresas americanas, a pesar de que uno de los sectores con mayor inversión haya sido el petróleo, ¿no? Un área muy tradicional. Pues yo pienso que sí, en el sentido de que la transición energética no es una cosa que va a suceder mañana, que fue como los mensajes que recibimos al principio. La transición energética es algo que va a tomar unos años. En los Estados Unidos ellos proyectan esto a 30, 40 años, ¿sí? Las empresas americanas siempre miran a largo plazo y están en ese proceso. La transición energética, pues, también no la van a hacer los demás, porque nosotros vendemos esos productos al exterior. En la medida que todos estén haciendo la transición energética, pues van a dejar de comprar nuestros productos y al comprar menos, pues nos marchitan las posibilidades nuestras. Pero no tenemos que perder de vista los colombianos de que hoy en día los mayores ingresos fiscales provienen de esos sectores. Entonces tenemos que ser muy conscientes para ir reemplazando esos ingresos que nos producen estos productos por otros que tiene potencial. El gobierno está muy empeñado en la parte de la industria. El gobierno tiene un potencial en eso grande, pero unos retos también grandes, infraestructura, para poder sacar esos productos y que seamos competitivos. Miren la situación que está viendo en los llanos orientales, incomunicado de Bogotá. Y si no se conectan con Bogotá, no se conectan con ninguna parte en el país. Necesitan llegar esos productos si vamos a exportarlos a los puertos, ¿sí? Entonces,
hay un trabajo grande que se puede hacer. Yo no quiero decir que sea imposible. Colombia tiene una frontera agrícola maravillosamente grande y hay que aprovechar eso para hacer la despensa del mundo en el futuro. Tenemos unos recursos hídricos que si los seguimos, que si los cuidamos, que hay conciencia de que eso es un activo casi más valioso que el mismo petróleo, pues vamos a poder garantizar que tengamos esa posibilidad de exportación. Mucho. Hay que abrir más los mercados, las compañías hay que crearles la conciencia exportadora, que no es fácil a veces, y no ha sido fácil. Yo que trabajé en ProExport en ese momento y ProColombia hace más de 20 años, siempre veíamos ese reto. La cultura exportadora en Colombia que nos la van a tener que empezar a dar en el tetero cuando nacen. Sí, eso es algo que hay que generar y no seguir haciendo lo que hacemos, que es exportar lo que nos sobra. Ese es un reto que tiene Colombia incluso desde el año de 1991, desde que se creó la Constitución del 91. El país ha tratado de descentralizar las industrias, descentralizar el país, pero es un aliento a veces que toma mucho tiempo. Y hablando de oportunidades, Colombia tiene unas oportunidades no solo en el agro, sino también en otros frentes como seguridad para la inversión extranjera, sino también estabilidad jurídica. ¿Qué tan importante resultan estas dos variables para las empresas con las cuales ustedes trabajan? Fundamental. La seguridad jurídica es definitiva para que las empresas se puedan instalar, sobre todo porque, repito, como las empresas estadounidenses se establecen en los países a largo plazo, en Colombia, así lo han demostrado y así lo siguen demostrando. Necesitan que si vienen a Colombia, pues las reglas del juego no le cambien cada 8 días, que sean constantes. Eso por un lado. Segundo, el tema de seguridad física, seguridad, percepción de seguridad. Y hoy en día con los retos que nos trae la seguridad, la ciberseguridad, mire la situación que estamos viviendo hoy con los ataques cibernéticos que ha tenido el país. Eso está sucediendo no en Colombia, en todo el mundo. Y tenemos que prepararnos y trabajar muchísimo. En el SEA tenemos uno de nuestros sectores de servicios importantísimo, es ese de seguridad precisamente. Y contamos con una maravilla en Colombia que también los colombianos a veces no nos enorgullecemos de lo que tenemos. Es la institucionalidad en los temas de seguridad. La Policía de Colombia es un orgullo para todos. Para mí, como Ricardo Triana, y para mis empresas americanas, porque ellos nos han ayudado para que esas empresas sigan aquí en el país. Lo mismo las Fuerzas Armadas nos han defendido, nos han apoyado. Nuestras empresas no están en Bogotá todas. Hay empresas en territorios complicados y allá tienen acompañamiento de policía, acompañamiento de la fuerza de ejército, etc. Entonces, eso lo resalto. Hay que fortalecerlo muchísimo más y como le digo, definitivo esas dos cosas en atracción de inversión. Cuando hablamos de inversión, hay dos conceptos que llaman mucho la atención, y las calificadoras de riesgo como Fitch Ratings y Moody's calificaron al país con BB+ y Baa2. ¿De qué se tratan estas dos categorías? Pues a ver, las calificadoras lo que miran es la parte económica, la parte de estabilidad, y obviamente perdimos el grado de inversión que nos daban estas calificadoras, 2 de las 3, que una todavía nos conserva en el grado de inversión, pero las otras 2 sí nos bajaron en la calificación. ¿Qué significa? Pues que tenemos retos que vieron después de la pandemia que Colombia tenía unos deterioros en las cifras de economía, pero yo consideré en su momento que era un poquito injusto con el país después del esfuerzo que hizo Colombia y de la resiliencia de los colombianos al revertir unas cifras negativas en 2020 a pasar a un crecimiento en 2021. Estas calificadoras de riesgo ven a Colombia todavía con buenos ojos.
el gobierno nacional está trabajando de forma importante para mantener unas reglas, la regla fiscal, para reducir el déficit. Mire el tema del déficit que traía el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Este gobierno se ha encargado de, con todo el costo político que eso implicaba, de subir el precio de la gasolina para reducir ese déficit. Entonces, esas señales a las calificadoras les resultan interesantes para ir considerando la posibilidad de subir nuevamente el grado de inversión a Colombia. ¿Y qué significan esas dos posiciones? Pues que se encarecen el crédito al país, porque lo ven los bancos y la banca multilateral con mayor riesgo, y eso pues es malo para nosotros. O sea, hay que seguir trabajando, y el Ministerio de Hacienda sí lo tiene claro, nos lo ha dicho a nosotros clarísimo, que hay que seguir en la ruta de dar unos indicadores de tal manera que las calificadoras vuelvan a, ojalá en un futuro cercano en la economía, eso no son meses ni puede ser 3, 4 años, pero tiene uno que tener ese norte, y hemos sabido y nos ha contado el ministerio que ese es el norte que tienen ellos, que para nosotros son noticias buenas. Ricardo, en este espacio hemos conversado sobre indicadores, cifras, qué tan importantes resultan en su día a día, porque la semana pasada participamos de Andicom 2023 y hablamos sobre la importancia de los datos en revista C-Level, con diferentes gerentes, expositores internacionales y por supuesto conferencistas de primer nivel. Para usted, ¿qué tan conveniente resulta digitalizar Colombia, hacer una transformación digital de cara también a los aliados que tenemos en Estados Unidos o las empresas americanas? Yo creo que esa sí es una tendencia que venía, y que Colombia pues haga un salto importante en el tema de adopción de la tecnología. La digitalización es súper importante. Mire que le cuento una anécdota rapidísimo, pero mi computador recientemente se bloqueó. Me tocó restablecer todo. Ríase cómo fue de difícil recuperar la información que no tenía yo en la nube. Qué cosa tan complicada. Uno se acostumbra a tener en el disco duro y cuenta uno con el tema del disco duro y que está tranquilo. Y no valor que se pierde. Entonces hay que seguir en esa tendencia. La tecnología nos da unas posibilidades inmensas. Mire, salud, por ejemplo. Nosotros pudiéramos expandir la cobertura en temas de internet en todas las regiones. Pues la salud, todo puede llegar mucho más fácil, ¿sí? Y en eso nosotros tenemos muchas empresas de tecnología estadounidenses aquí presentes, y están listas a colaborar, a expandir la infraestructura de telecomunicaciones, que Colombia tiene un reto inmenso por la misma geografía. Es decir, ya hay unas torres de transmisión al Amazonas, ¿sí? Toca por radiofrecuencias y cosas, pero llevarla realmente torres y expandir torres allá para que haya internet en todas partes, eso implica un esfuerzo inmenso, y tenemos las empresas, aquí están localizadas y están viendo a ver cómo se acompaña con una regulación favorable para que eso suceda. En el Pacífico, ya ve internet. Nosotros hemos montado recientemente un centro de cómputo en Bilí, Nariño. Eso queda cerca de Tumaco, a 40 kilómetros. Esta comunidad nunca había visto un computador en su vida. Estamos en 2023, siglo XXI, no han visto un computador en su vida. Tenemos ya un centro de cómputo allá, pero hay que conectarlo. O sea, tenemos conexión allá, pero hay que mantenerla, hay que sea estable, y eso une mucho más a Colombia, le da mucho más oportunidades a los diferentes comunidades en muchas cosas. Allá, volviendo en Bilí, estamos ayudándoles a montar un centro de distribución, digamos, de fotografías. Ustedes que son periodistas saben cómo moderno que tiene la fotografía, la reorganización. Y usted no se imagina los sitios tan lindos que hay por allá,
unas fotografías de animales, de pájaros, de árboles, de Paisaje, ¿no? de Eso paisajes. me gusta, Ricardo. Paisajes le gusta. Pero imagínense eso y que estos señores puedan ser dueños de las fotos y puedan ofrecerlas al mundo, no a Colombia, al mundo, desde Indilí en Nariña. Eso es una fantasía. O sea que ojalá podamos todos avanzar en eso, porque eso va a conectar mucho más a Colombia y a conectar esos territorios remotos y nos dejan de ser remotos. Pues no tienen carreteras, pero van a estar comunicados con el mundo vivo. Me parece que es fundamental. Ricardo, en los años que usted lleva al cargo, o bueno, en el cargo, ¿cuál ha sido la decisión tal vez más retadora, más difícil que le ha costado hasta el momento? Hay muchas, pero yo creo que los retos que nos trajo la pandemia fueron los mayores que hemos enfrentado todos. Es decir, uno leyendo libros que uno se ha podido leer y ha tenido la fortuna de leer de las pandemias que hubo y de la malaria, la fiebre amarilla, en fin, una cantidad de cosas que no nos tocaron. Nunca el mundo ha vivido a nivel global de paralizar el mundo entero. Nunca. Eso yo creo que nos trajo unos retos inmensos y sobre todo para las asociaciones que prestamos servicios, seguir prestándole servicios a las empresas, todo cerrado, sin poder salir. Eso fue un reto, pero afortunadamente cuento con un equipo humano y vuelvo al tema del talento colombiano. Pero el equipo del SEA es algo que si lo vendo en billones de dólares, porque es fantástico. Todos se tatuaron una camiseta como la antigua tatuada, pero mucho más y mantuvimos el número de empresas afiliadas, que eso fue un reto inmenso. Le voy a contar un dato mucho más interesante en ese sentido. Tuvimos una reunión con el DANE en ese entonces, recién pasada la pandemia, y el DANE nos dio unos datos que yo desconocía. Nos comparó el empleo en Colombia y nos hizo una cifra antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, y lo comparó con las 116 empresas del SEA, cómo ha sido la tendencia. Y el resultado es increíble. No solo nunca disminuyó, sino se mantuvo y siguió creciendo esa posibilidad de empleo. Eso le da una idea del compromiso de estas empresas con el país. O sea, se mantuvo el empleo y eso pues es un orgullo para nosotros como asociación, pero obviamente para las mismas empresas americanas. Y es un mensaje para la Colombia entera de que el compromiso de estas empresas es total con el país. Hay un tema muy interesante y transversal a lo que usted nos comenta y son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo se ha avanzado en la consolidación de esos objetivos, trayendo ese músculo financiero norteamericano? Pues bastante bien. Las empresas estadounidenses de hace muchos años vienen trabajando en temas de ASG, temas de ambiente, sociales y de gobernanza, pero han sido muy tímidas en contarlo, pero sí han tenido los objetivos de desarrollo sostenible muy presentes y muchos están trabajando específicamente en algunos de ellos. El SEA tiene una fundación, que es la Fundación SEA, que ha venido trabajando hace más de 7 años de la mano con USAID, que es la cooperación estadounidense. Y venimos precisamente identificando en qué ODS estamos, cómo potenciamos, cómo hacemos sinergias entre las empresas y le complementamos los proyectos con cooperación, con dinero de la cooperación estadounidense. Y ha sido una alianza muy importante, al punto que nos acabamos de ganar en la fundación la posibilidad no, ya es un hecho, que una empresa estadounidense va a fortalecer la fundación para que en un futuro seamos candidatos para ser operadores de proyectos de uso.
Eso es una noticia. Gran noticia. Exclusivo. Fantástica, fantástica. Así es de que vamos a empezar a trabajar en eso de ahora en adelante, pero volviendo a los ODS, sí es un tema que está en nuestro radar y está en nuestro norte y está en el norte de todas nuestras empresas, de ir cómo cumpliendo, y específicamente cada uno se enfoca, yo estoy en estos 2 ODS, yo estoy en estos otros, etcétera, etcétera. Pero es algo que me genera muchísimo orgullo poder contar todo esto que les digo, porque las empresas tienen un compromiso no solo con el país, sino con las comunidades donde trabajan. Ricardo, ya hablamos sobre datos, cifras, y bueno, tengo una pregunta en el tintero, porque usted como director ejecutivo se ve, proyecta que es una persona apasionada por su trabajo y apasionada por Colombia. Cuéntenos un poco sobre esa pasión que ha desarrollado a través de los años, porque acá tras bambalinas hablamos como una media hora sobre su pasión por Colombia. Sí, esa pasión, pues la he desarrollado precisamente trabajando para Colombia. Tuve ese privilegio que les conté de haber trabajado en ProExport en su época, hoy ProColombia, y el privilegio de que en el año 2005 nos dieron la responsabilidad a ProExport en ese momento de promover la inversión extranjera directa hacia Colombia, y el turismo también. Eran exportaciones, promover exportaciones, pero esas 2 últimas, inversión extranjera directa hacia el país y turismo hacia Colombia. Y eso nos permitió, y me permitió a mí comparar mucho. Yo vivía en Costa Rica en ese momento, también privilegio de haber estado allá, y empezar a ver cómo Costa Rica miraba su inversión extranjera y por qué Colombia no lo hacía. Y encontré una cosa que copié de ellos, la autoestima por Colombia. Creo que a los colombianos nos falta mucha autoestima por nuestro país. Por eso hoy la entrevista la empecé por las cosas buenas que tiene Colombia, que a veces la gente no se da cuenta. Yo creo que debemos estar orgullosos de eso que tenemos, y hablar más de eso. Y lo que llamamos problemas, yo los llamo desafíos y retos, que esos desafíos y retos los tienen todos los países. Algunos más difíciles que otros, pero todos tienen esos desafíos. Pero míreme Colombia, todas las cosas que tiene, los paisajes, la gente, 2 océanos que tenemos acceso, las montañas, el verde, el agua, nuestros bosques húmedos, el Chocó, en fin, la Sierra Nevada de Santa Marta es el pico más alto del mundo cerca del océano. En fin, tanta cosa buena que tiene el país, la misma infraestructura que criticamos todo, si uno la compara con otros países de la región, no es tan mala. Ahora, sí hay retos, y los desafíos es nuestra geografía. Miren los llanos, pues se nos derrumban, llueven, en fin, son cosas que están pasando, pero yo creo que esa autoestima por Colombia, yo sería partidario que creáramos una fórmula mágica que la metamos junto con la leche materna para que los colombianos y colombianas se críen con esa autoestima desde chiquitos, y cuando abran los ojos y conozcan el país, digan qué paraíso en el que vivimos. Dice que pues yo quiero transmitirles eso a ustedes porque es algo hoy en día muy auténtico en mí, y yo sí veo, por eso a veces hablo que soy muy optimista, porque es que veo siempre los vasos medio llenos y nunca medio eso. Y tal vez eso ha hecho que ustedes sean reconocidos con diferentes galardones, premios por parte de diferentes entidades. Sí, eso sí, en eso hemos sido muy afortunados. Nos dieron la Cruz de Boyacá. Hemos sido galardonados también por el Ministerio de Comercio, porque pues somos unos
promotores de Colombia. Eso es realmente lo que todos deberíamos estar haciendo. Y yo como colombiano y esta organización donde trabaja solo colombianos, pero tenemos relaciones con todas estas magníficas y maravillosas empresas estadounidenses, pues es lo que estamos transmitiendo. Y ellos cuando transmiten a nosotros también, o sea que no es algo que nos estemos inventando aquí, sino las empresas sí tienen desafíos, claro que tienen desafíos. Las empresas todas quieren, como les digo, es una lucha para que esa inversión y poquito grande que tiene el mundo se localice aquí en el país. Hay que derrotar el pesimismo. Yo creo que no es algo que nos ayude a salir adelante. Hay que inundarlo con optimismo, obviamente entendiendo que hay desafíos que hay que enfrentar y que hay que resolver y que hay que dialogar y que hay que concertar. Pero uno debería siempre enfrentar todo con optimismo. No nos ayudan las redes sociales en esto. A veces somos muy hábiles en transmitir malas noticias y esto no nos ayuda para nada. Mire que en mi experiencia internacional, cada noticia mala que veíamos del país afuera, pues teníamos que producir nosotros 20 noticias buenas para contrarrestar el efecto que produce una noticia mala. Si nos concientizamos de la gravedad para el país de que demos noticias malas, pensaríamos dos veces el hecho de hacerla. Publiquemos noticias también buenas, y ojalá mucho más, 20 veces más de las que son malas, para que nuestra imagen internacional pues crezca y nos volvamos un destino maravilloso para esa inversión extranjera, que nos ayuda definitivamente a que este país lo saquemos adelante entre todos y que reduzcamos esas brechas que tenemos hoy en día. Ricardo, muchísimas gracias por estar en Revista C-Level y por supuesto compartimos el balance favorable que ha tenido la inversión extranjera en Colombia. Bueno, pues muchas gracias, Sebastián, por la oportunidad y aquí siempre a la orden, lo que necesiten, con empresas, con información, pues nosotros estamos realmente buscando siempre y tenemos información de primera mano, pues obviamente de todas estas empresas que creo que es muy útil para todos los lectores de la revista. Así es, las buenas noticias, las 20 noticias que publica. 20 Muchas gracias, Ricardo.